Entonces vamos a escuchar con atención, pero antes vamos a orar por nuestros hermanos. Amado Dios, queremos depositar en tus manos la vida de nuestros hermanos, de nuestro hermano Joaquín y nuestra hermana Lupita, que sea tu Espíritu Santo usándolos poderosamente y hablando, Señor, palabras de bendición, testificando de tu bondad, de tu maravillosa gracia, Señor, en sus vidas, pero también así de lo que tú les has permitido experimentar en el campo misionero, Señor, y a lo largo de la vida ministerial a la cual tú los has llamado. Los bendecimos y los ponemos en tus preciosas manos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues bienvenidos una vez más. Gracias a Dios por sus vidas y gracias también por esta eh, bendición de poder escucharles a través de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Dejo el tiempo para que nos compartan. Amén, hermana. Muchas gracias. Gracias por este tiempo que nos permiten estar con ustedes. Damos gracias a Dios por sus vidas, por su preparación en el seminario y gracias a Dios por nuestras vidas también, por lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? En nuestras vidas. Mi nombre es Guadalupe Medina Gómez, mi esposo Joaquín Chicuate, como ahorita ya nos presentó. Somos miembros de la Iglesia Bautista Ebenezer en el Ejido 5 de Mayo y estamos sirviendo en el área del Fuerte, en el Campo Mayo, desde hace 4 años. Estamos en ese lugar, gracias a Dios por la iglesia, por nuestra iglesia que nos ha dado esa confianza, nos ha permitido estar en estos pueblos. Iniciamos la obra del Señor con una misión, teníamos solamente una misión y nosotros empezamos a visitar ese pueblo, luego se nos hacía muy poco lo que estábamos haciendo porque de aquí de nuestro ejido hasta el fuerte, pues sí está lejos y para ir nada más por unas horas a aquellos pueblos se nos hacía muy poco. Decidimos visitar a nuestros hermanos en Borabampo, una pequeña iglesia. Después de la pandemia, pues quedaron más poquitos, eran solamente 3 hermanas, las visitamos y les pedimos que si podíamos ir nosotros a visitarles. Nos dijeron que sí, les pedimos que enviaran una carta a la iglesia para que la iglesia pues estuviera al tanto y que la iglesia estuviera de acuerdo también. Gracias a Dios que pues aceptaron y ya teníamos 2 lugares. Gracias a Dios por nuestras vidas, hermanos, porque pues el Señor nos ha llamado a su servicio desde que estábamos jóvenes, aún no nos casábamos todavía y ya teníamos la bendición de poder participar en las misiones de nuestra iglesia. Teníamos un pastor misionero, el hermano Josué Castro, un hermano muy entregado a la obra del Señor, amaba al Señor y fue un gran ejemplo para nosotros. Él nos enviaba, nos ayudaba, nos apoyaba para que nosotros pudiéramos ir a estas misiones. En ese tiempo teníamos como unos 8 pueblos que visitábamos y nos íbamos a las escuelas bíblicas a atender a los niños, a compartir la palabra con las personas adultas. Y gracias a Dios porque ese tiempo fue de preparación también para nosotros, para servir mejor al Señor. También nuestro hermano Josué Castro nos apoyó en lo económico, él nos apoyaba para que nosotros fuéramos a conferencias, a talleres, a institutos bíblicos para prepararnos, para que pudiéramos servir mejor al Señor. Gracias a Dios por nuestro hermano, que el Señor lo usó grandemente en nuestras vidas, fue de gran bendición nuestro hermano para nosotros y seguimos el ejemplo primeramente del Señor Jesucristo, luego del hermano Josué para ir y llevar el mensaje del Señor a estos pueblos. Gracias a Dios nos íbamos a las misiones a tener escuelas bíblicas y teníamos que salir de nuestro hogar y durar a veces 15 días estábamos fuera de nuestras casas, regresábamos nada más el fin de semana y nos volvíamos a regresar casi 2 meses creo que estábamos fuera de nuestras casas y muy contentos sirviendo al Señor. Éramos un buen grupo de jóvenes de nuestra iglesia los que nos íbamos a servir al Señor. Gracias a Dios porque el Señor tenía preparado todo este tiempo para que nosotros fuéramos
a compartir y que en este tiempo hoy el Señor pues nos llamara, ¿verdad? Para servir en el Campo Mayo. El año pasado, en julio, la Unión Nacional nos adopta como misioneros en el Campo Mayo. Gracias a Dios también por esta gran bendición que tuvimos, que hemos recibido de parte de la Unión Nacional. Tenemos el respaldo de ellas y la oración, sobre todo, ¿verdad? Muy que nos ha ayudado mucho en nuestras vidas, en los planes que hemos tenido. El Señor ha sido bueno y nos ha bendecido grandemente. El año pasado, no, el año antepasado, orábamos porque queríamos extendernos más a los otros pueblos, no teníamos los medios, nuestra iglesia es una iglesia muy pequeña, somos unos 40 miembros, creo, y pues la iglesia nada más nos podía apoyar con la gasolina para ir un día nada más el fin de semana o un solo día ir a la misión. Orando al Señor, y nuestra hermana Claudia Corral, ella es de educación cristiana de la Federación de Sinaloa, y ella me dice, hermana, tiene algunas peticiones por las que desea que oremos. Sí, hermana, le dije yo a mi hermana, deseamos nosotros servir más al Señor en aquellos pueblos, pero no tenemos los medios necesarios para poder ir otro día. Estuvimos orando y al mes el Señor nos responde, da la respuesta a través de nuestro hermano Heriberto y nuestra hermana Xiomara. Nos preguntan acerca de una misión, de un pueblo que se llama La Misión. Y nosotros fuimos a ese pueblo a investigar, a ver a los hermanos. No conocíamos ese lugar, no conocíamos a los hermanos. A lo mejor sí habíamos ido una o dos veces, pero hace algunos años atrás. Y cuando llegamos a ese pueblo, pues vemos que hay hermanos, que hay personas que no se estaban congregando. Gracias a Dios que nuestros hermanos nos pudieron dar ese apoyo para que nosotros pudiéramos ir otro día más a esos lugares. Ya recibiendo ese apoyo, pues nos empezamos a extender más allá en el campo misionero. Estábamos primero Boca de Arroyo, luego en Borabampo, seguimos con la misión vieja. Cuando nos dijeron que fuéramos a la misión a buscar a los hermanos de ese lugar, hay dos pueblos que son misión, que se llaman Misión Nueva y Misión Vieja. Y nosotros llegamos a la Misión Vieja, nos equivocamos, pensamos que era el lugar donde teníamos que ir. Y no, era en el otro pueblo, pero al llegar a ese pueblo y empezar a reunirnos, empezamos con dos familias, nada más, cuatro adultos y varios niños. Ya las siguientes semanas, pues ya se empezó a reunir más personas, empezamos a visitar, a buscar a nuestros hermanos que ya habían estado con el misionero Josué Castro, y empezamos a ver que había crecimiento en ese lugar. Ya después preguntamos que si dónde era la misión, que había un templo en construcción, y ya nos dicen que es en el otro pueblo, en la misión nueva. Nos vamos a ese lugar, llegamos a ese pueblo y vemos también que está el templo ahí en construcción, y decidimos pues apoyar a nuestros hermanos allá también, pero no se nos permitió eh, estar al frente todavía porque los hermanos necesitaban conocernos, necesitaban ver de qué iglesia veníamos y todo esto, ¿verdad? Gracias a Dios que a los días, a los meses, más bien a los 3 meses, ya iniciamos con ellos compartiendo la enseñanza, mi esposo con los adultos y mis otras hermanas que nos acompañan también a enseñar a los niños. Gracias a Dios por esta bendición. Pensamos que era una equivocación, pero no fue equivocación. Fue el Señor el que nos llevó a ese lugar para que pudiéramos nosotros abrir un centro de predicación, tener una misión en ese pueblo, y estamos muy agradecidos con el Señor porque en ese lugar hemos visto mucha respuesta. Ahorita tenemos alrededor de casi 30 adultos que se están reuniendo y alrededor de 50 niños. Cada semana estamos yendo los martes. Salimos de nuestra casa a mediodía, a las 2 de la tarde, ya que sale mi esposo del trabajo. Nos vamos a la misión, llegamos allá a las 4 de la tarde, hacemos algunas visitas. Luego tenemos el culto, la gente de ese lugar empieza a llegar muy tarde, hasta las 7. Terminamos el culto 8:30 más o menos,
y nos regresamos, llegamos a nuestras casas cerca de las 12 de la noche, pero muy bendecidos, muy contentos de llevar el mensaje del Señor a los niños, de compartir con ellos y es de mucha bendición para nuestras vidas el servir en aquellos pueblos. Gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo. Le voy a dar el tiempo a mi esposo porque él también quiere compartir con ustedes lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Él tiene más que compartir con ustedes. Hola, buenos días. Dice mi esposa, nada más voy a hablar 5 minutos y te voy a dejar el tiempo a ti. Ya se llevó los 40 minutos, yo creo, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes el versículo, 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. En el caso de nosotros, ¿verdad? Yo quiero dar gracias a Dios por ese llamado de parte de Dios como matrimonio. Igual antes de casarnos, ¿verdad? Nosotros sentimos el llamado de ir a un seminario. En mi caso no se pudo dar, ¿verdad? Vengo de una familia idólatra, una familia que no conocía a Dios, una familia que no me apoyó. Yo llego a la iglesia, ¿verdad? A los caminos de Dios. Dios me llamó a la edad de 15, 16 años y provengo pues de pueblo pagano en el cual pues ahorita las costumbres del pueblo pues están fuertes. Por ejemplo, Semana Santa, ahorita que están los judíos, matachines, no sé si por allá en sus pueblos tengan estas costumbres, pero pues de ahí Dios nos rescató, ¿verdad? Y nuestras familias bien metidas en esto. En el caso de mío, ¿verdad? Mis padres me corrieron de casa cuando mi hermano mayor y sus servidores aceptamos y nos bautizamos, nos corren de nuestras casas. Algunas familias dejaron de hablarnos por 15, 20 años, los tíos, los primos, pero igual seguimos nosotros con el llamado de parte de Dios. No pudimos ir a un seminario, ¿verdad? Pero encontramos el respaldo del hermano Josué, pastor misionero en nuestra iglesia, ¿verdad? Que, como dice mi esposa, a través de conferencias, a través de ir a otros lugares, ¿verdad? Ahí pudimos llevar a cabo ese llamado de Dios. Entonces, doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos usó, nuestra iglesia, eh, como jóvenes, por ejemplo, maestros de escuelas bíblicas, en vacaciones de verano, nos íbamos por 15, 20 o hasta veces 2 meses impartiendo clases en las misiones, 8, 10 misiones que tenía la iglesia. Después, maestro de escuela dominical, superintendente de escuela dominical, presidente de jóvenes, y hoy ahorita pues soy diácono de la iglesia, ¿verdad? Y hace unos años, en el 22, después de la pandemia, la iglesia nos confiere como matrimonio, a mi esposa y a mí, ¿verdad? El ir a visitar la misión que teníamos, Boca de Arroyo, a una distancia de 120 kilómetros de aquí, 1 hora y media, en los límites de Chihuahua, casi prácticamente, y por este lado los límites de Sonora. Y entonces, íbamos a ese lugar un día, como dice mi esposa, nada más, íbamos y veníamos, un carro que la iglesia tenía, pero nos enteramos que en la pandemia 2 pastores que estaban en aquel lugar habían fallecido, habían dejado el pueblo desamparado. Una de estas congregaciones se acerca con nosotros, nos contacta, nos pide el apoyo, lo llevamos a la iglesia y empezamos a visitarlos a ellos, ¿verdad? Es un pueblo llamado Burabampo, está ahí cerca del fuerte, mucho frío ahí, muchos mosquitos, pero aún así, ¿verdad? Empezamos a llegar a esos lugares. Ellos mismos nos indican que alrededor había muchos pueblos que estaban desamparados por la muerte de otro pastor más adelante, ¿verdad? Y nos puso el Señor una carga hasta que, como dice mi esposa, el hermano Heriberto Osobampo y hermana Xiomara, que desde hace muchos años los conocemos, nos contactan, nos piden información. Llegamos a ese lugar, ¿verdad? Como dice mi esposa, que nosotros decimos por equivocación, ¿verdad? Pero eran los propósitos de Dios. Llegamos a un pueblo, empezamos a trabajar y resulta que no era ahí, era en otro pueblo que está rumbo a los cerros, por allá pegado a las presas.
y allá llegamos hasta aquellos lugares, ¿verdad? Entonces, nuestra experiencia ha sido muy bonita. Hemos tenido varios obstáculos, ¿verdad? No ha sido fácil como misioneros. Le digo, estamos a 120 kilómetros, 1 hora y media, ¿verdad? Por carretera normal, pero nosotros tenemos que entrar por brechas para poder llegar a esos lugares entre cerros, montes. eh, a veces ha sido batalloso. Un día se nos compuso el carro de la iglesia, nos tronó el motor ahí entre medios de los cerros, pasando un río el más caudaloso que tenemos aquí en, en Sinaloa, el río Fuerte. Nos truena el motor y nos quedamos ahí varados, ¿verdad? Como pudimos, lo echamos a andar ahí con la ayuda de unas personas, solamente mi esposa y mi hija. Ya anoche alcanzamos a llegar a otro pueblo con un hermano ahí donde dejamos el carro, ¿verdad? Y, y ahí pues él nos pudo mover hacia nuestras casas. Ya a medianoche llegamos a nuestras casas. Ha sido muy bonito todo la experiencia que hemos compartido en esos lugares. No ha sido fácil. En ese tiempo, por ejemplo, el carro que se descompuso, teníamos que irnos en camión, llegar en camión, bajarnos, caminar 6 kilómetros hasta el río. Eh, por la gracia de Dios, rara vez caminamos, siempre encontramos raite en un carro, en una camioneta, en una batanga, en un tractor, ¿verdad? Pero normalmente Dios ponía los medios para llegar a ese lugar. Cruzábamos el río en lancha y después caminar una brecha entre el monte, 3 kilómetros para llegar al siguiente pueblo, y que de ahí, pues, mandaran motos o contratáramos motos para que nos llevaran a los otros lugares en los cuales íbamos, o a pie. Ya era algún Burabampo, nos quedaba ahí a 1 kilómetro de distancia caminando entre el monte, y al otro lugar sí teníamos que ir en moto porque está más retirado en una moto o pidiendo raite, ¿verdad? Entonces, es muy bonito porque hemos pasado a veces, en este caso, por ejemplo, cuando nos tocan las misiones de aquel lado, para el lado de los límites con Chihuahua, estamos a los límites de Chihuahua, está Choice y Chihuahua, hace bastante frío. En los tiempos de frío las temperaturas están a 5 o 6 grados. Choice, que lo tenemos a 1 hora y media, 2 horas, en tiempo de frío se congela. Y en esos tiempos, diciembre, enero, bastante frío, ¿verdad? Nosotros tenemos que quedarnos a dormir ahí, los sábados nos vamos, dormimos ahí en algún templo, ya sea en Burabampo, ya sea en Boca de Arroyo, dormir en el templo, en el piso, en colchonetas. Eh, no hay baños, no hay agua, a veces no hay agua, aún a pesar que estamos cerca de la presa, no hay agua. No hay tuberías porque se batalla para el acceso del agua, porque la mayoría son cerros y a veces no tienen agua, entonces batallamos y a veces no nos bañamos, no le digan a nadie, pero a veces no nos bañamos hasta llegar a casa. Tenemos que pues atizar a veces para poder comer, ¿verdad? Allá es monte, allá se usa mucho lo que es la hornilla, ¿verdad? Y tener que ir a juntar leña para atizar ahí, eh, ya sea que en el templo tenemos una hornilla o una casa que nos invite, ¿verdad? Atizamos ahí la hornilla, hacer tortillas. Están más ricos los frijoles ahí, las tortillas. Les recomiendo a las mujeres, ¿verdad? Que se enseñen a hacer tortillas a mano, con maceta, ¿verdad? Ahí salen más buenas las tortillas. Entonces, toda esa experiencia hemos pasado, ¿verdad? Ahí en esos lugares. Ha habido problemas también, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que tenemos 5 lugares donde llegar, a veces alguna misión se siente porque en la otra hay más. Y dice, hermanos, aquí no trabajan mucho, hermanos, aquí no hay mucho apoyo. Y nosotros le decimos, hermanos, no sientas celos, ellos trabajan como misión. A veces nosotros no tenemos tiempo para visitar, ellos son los que visitan, en sus trabajos invitan a otras personas, ellos trabajan ahorita está el trabajo el corte de los arándanos. Entonces ellos, los miembros de esas misiones, ellos mismos se visitan, ellos mismos se invitan a los cultos, digo, por eso hay bastante personas, bastante niños, porque ellos mismos están trabajando. Y ustedes no, digo, así que no se pongan celosos. Si quieren
tener más gente, visiten ustedes, le digo, no nos dejen todo el trabajo nosotros. Entonces ha habido situaciones a veces complicadas, pero gracias a Dios, Dios ha dado la respuesta, ¿verdad? Como decía mi esposa ahorita, nosotros queríamos abarcar más campo porque veíamos la gran necesidad y entonces Dios puso los medios. Hoy no nada más es Boca Arroyo, empezamos con Boca Arroyo, nos extendimos a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros hasta Boravampo. Allá 3, 4 kilómetros está la misión vieja que decía mi esposa, entramos por equivocación. No entramos por equivocación, ¿verdad? Dios nos mandó a ese lugar. En ese lugar fue cuando llegamos, ¿verdad? El hermano Heriberto nos dijo, ahí está, hay un templo, ahí está la misión, hay un templo. Le decíamos, hermano, no hay templo aquí, es un lugar que está nada más en el cerro, no hay templo. Sí, hermanos, pues ya teníamos un mes entrados ahí, ¿verdad? Ya teníamos un grupo iniciamos con 5 o 6 adultos, con 10 niños, y estaban otro grupo, ¿verdad? Allí, nosotros íbamos los martes, y allí a 2 casas se ponía un grupo, ¿verdad? Con su guitarra, sus bocinas, su grupo norteño, ¿verdad? Y nosotros a puro grito de pulmón, ¿no? Porque no tenemos bocinas. Y ahí se ponían ahí a 2 casas ahí. Hablamos con los hermanos, decidimos cambiarnos a la casa de otro hermano, ahí arribita del cerro, más retiradito, ahí a 300 metros. Y el día jueves, de martes a jueves, nos cambiamos. Y ahí va el otro grupo, ¿para qué lado? Arriba de nosotros, allá 2 casas también, ¿verdad? Con sus bocinotas y todo, ¿verdad? Empezamos a orar, ¿verdad? Y hasta el día de hoy ese grupo ya no está en ese pueblo, se retiraron, nos dejaron el campo para nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. Hoy en día tenemos alrededor de 15 a 30 adultos en las reuniones normales, de 30 a 40 o 60 niños, ¿verdad? En esos lugares. Y le digo, y ahí nos fuimos a donde nos habían mandado, donde sí, ahí está el templo, la misión nueva, rumbo a la presa. Y ahí también llegamos, ahí al principio no nos dejaron entrar. La esposa del pastor fallecido que se fue a la frontera no permitía que nosotros entráramos, no permitió, por 3 meses no nos permitía llegar, que no sabía quiénes éramos, que no sabíamos de dónde íbamos, que a lo mejor éramos unos lobos, queríamos robarnos la congregación. No nos dejó entrar, ¿verdad? Entonces empezamos a orar junto con los hermanos de acá del otro pueblo, ¿verdad? Hasta que a los 3 meses la hermana dio el visto bueno, entramos, y ahorita gracias a Dios también tenemos un buen grupo de hasta 10, 15 adultos y unos 30 niños en ese lugar, ¿verdad? A veces se pone difícil, hermanos, porque acuérdense que normalmente los campos son los más retirados, son los de menos acceso, de poder llegar. Son pueblos que batallan para subsistir. Le digo, en este caso, estos pueblos no tienen agua, no tienen drenajes, eh, no hay trabajo. Ahorita estos pueblos, la mayoría de ellos están batallando porque no hay trabajo. Ellos dependen mucho de la lluvia. Tenemos 2 años que no llueve, no hay trabajo para poder ganar su dinerito. Están los arando nada más, pero en aquellos tiempos eran miles los trabajadores que se beneficiaban. Hoy solamente serán unos 100, 200, ¿verdad? Los que trabajan. De hecho, ya va a terminar el corte, cosa que antes hasta mayo todavía trabajaban. Hoy ya no hay trabajo para ellos. Trabajan un día, 2 días, ¿verdad? Se complica, y en lo que cabe nosotros de este lado lo apoyamos. Compramos una arpilla de papa, le llevamos tomates, algo, ¿verdad? Entonces, todo esto hemos pasado en esos lugares, ¿verdad? En la misión vieja, por ejemplo, cuando llegamos, nos sentábamos en cubetas, los niños en el suelo o en ladrillos, los adultos como es monte, el hermano cortaba troncones y los acomodaba para bancas, o pedía alguna otra silla ahí con los vecinos para poder sentarnos. Gracias a Dios, ¿verdad? A través de la oración, una hermana yo creo que tenía un restaurante, porque nos regaló 35 sillas, esas de la Coca-Cola, no le digan a nadie. Nos regaló sillas de la Coca-Cola, ¿verdad? Y ahí nos empezamos a sentar. Después otra hermana, ¿verdad? También
nos ayudó con otras 5 o 6 sillas de oficina, de esas que están bien, bien suaves. Nos regaló unas sillas también ahí. Y ahora, ¿verdad? Nos llegó un apoyo hace poquito de una hermana, ¿verdad? Que era maestra de ahí, De Oaxaca. de ahí era rumbo de Oaxaca, de ahí cerca donde están ustedes. Y pudimos comprar esas sillas bonitas que tienen ustedes ahí, ¿verdad? Compramos 15 sillas, compramos 3 mesas, compramos sillas para los niños, compramos mesita para los niños. Ahorita, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos ya ese apoyo de parte de, ¿verdad? Pero ha sido muy bonito, hermanos. En tiempos de frío hace mucho frío. En tiempos de calor, hermano, está a 45, 48 grados. La calor. Hay mucho mosco, mucho mosquito. Pero aún así, gracias a Dios, nosotros ahí estamos, ¿verdad? En los caminos de Dios, porque sabemos que es lo que Dios nos llamó, ¿verdad? Y dice pues aquí el versículo, Cristo también padeció por nosotros. Entonces nosotros también padecemos tantito, ¿verdad? Un fin de semana que dormimos en el piso, un fin de semana que no nos bañemos, un fin de semana que a lo mejor no vamos a comer, o si comemos no vamos a comer bien a como estamos acostumbrados, ¿verdad? Aquí en casa, de que aquí a lo mejor comemos un bistecito, un pozole, ¿verdad? Pues allá tenemos que comer unas tortillas con frijol, ¿verdad? Unos huevitos, o a veces nada, ¿verdad? Porque sí se batalla, ¿verdad? Entonces, también hemos tenido grandes frutos, ¿verdad? Como le decía ahorita, de las sillas que nos regalaron para la misión. El carro que era de la iglesia, un día nos tronó, como le digo ahí, la iglesia lo quería vender y empezar a mandarnos en camión y a pie, ¿verdad? Pero en esos días hubo una convención de nuestras iglesias y ahí se expuso la problemática de una hermana, ¿verdad? Nos apoyó y nos apoyó con un dinero. Alcanzamos a comprarle el carro a la iglesia, lo alcanzamos a arreglar y en ese carro estamos yendo a las misiones ya propios de nosotros, ¿verdad? Hace días también nos llegó un apoyo para la compra de las 4 llantas. Entonces, hemos sido bendecidos en gran manera. Íbamos nada más mi esposa y yo, mi hija. Mi esposa empezó a motivar, a hablar con otros hermanos de la iglesia. Hoy somos a veces 8, a veces 10 los que vamos ahí como sardinas en el carro porque no cabemos, ¿va? Pero ya muchos hermanos ya se van con nosotros el martes que vamos a la misión, por ejemplo, van 7 o 8 hermanos con nosotros. Cuando vamos los sábados igual, incluso allá en las misiones hay 2 matrimonios, 3 matrimonios que también ya nos están apoyando y vamos a Sosorique, vamos a Burabampo, ya se están moviendo con nosotros. Gracias a Dios han sido los logros que hemos tenido, los frutos, ¿verdad? Que más hermanos en aquel lugar se están motivando para apoyar las misiones, los hermanos de la iglesia también aquí en este lugar. Ya encontramos apoyo para gasolina, para los martes, para los domingos, ¿verdad? Pero hay otros lugares donde los hermanos de otras congregaciones nos están hablando para que vayamos a sus casas o a sus pueblos a compartir la palabra. No hemos podido ir, no hemos podido porque no tenemos los recursos suficientes para poder llegar, porque está lejos y la gasolina está cara, ¿verdad? Hace días nos pasó algo, en diciembre nos pasó algo bien bonito, ¿verdad? Ahí hay un pueblo cerca de Burabampo, ahí a 3 kilómetros, a unos 10 minutos, 5 minutos de ahí. Unos niños nos estaban llamando, incluso consiguieron los números de teléfono de nosotros. Y hermano, ¿cuándo van a venir a darnos clases aquí? Porque ya fuimos a la misión o ya fuimos a Boca Arroyo y nos tocaron las clases y están bien bonitas. Queremos que también aquí en el pueblo de nosotros lo compartan. Y duraron los niños alrededor de un mes llamándonos. Y yo le decía a mi esposa, me están hablando niños de Sosorique, no sé cómo consiguieron el número, pero me están hablando que vayamos y decíamos, nosotros no podemos, no tenemos tiempo, no tenemos recursos. Nosotros normalmente nos íbamos los sábados a las 5 de la tarde para estar en Burabampo a las 6, 7. Pero ya orando, ¿verdad? Y viendo la inquietud de estos niños, dijimos, vámonos temprano. Entonces salimos del trabajo a la 1, así rápido, a veces llegamos nada más a recoger las cosas y vámonos. Llegamos allá a Sosorique a las 3 de la tarde y ahí estamos con ellos. Gracias a Dios encontramos también ahí unas hermanas adultas. Hay 4 hermanas adultas que ya conocen de Cristo
y las empezamos a congregar. Una de ellas nos prestó su hogar porque nos reuníamos en la calle ahí debajo de un árbol. Una de ellas ya nos prestó su casa. Ya se congregan, también ellas mismas están visitando y tenemos alrededor de 20, 20, 30 niños ahí en esos lugares, ¿verdad? Y entonces todo eso está muy bonito, ¿verdad? Entonces yo los invito a que ustedes se motiven, a que no quiten la mirada de ese llamado que Dios les ha dado. Se están estudiando, se están preparando, qué bueno. No quiten la mirada, ¿verdad?, del galardón que Dios les tiene prometido. No quiten la mirada de ese llamado al cual fuiste escogidos y llévenlo a cabo. Habrá muchas cosas que a lo mejor serán de desánimo, a veces serán de tropiezo para sus vidas, pero Dios siempre provee, Dios siempre da la salida. Entonces yo los invito a que no se desanimen. Hoy nosotros hacemos un recorrido los martes saliendo del trabajo, llegamos, luego a veces no comemos, a veces no nos cambiamos así uniformados como salimos de nuestro trabajo, así nos vamos y llegamos allá a la Misión Vieja, se llama el lugar, ¿verdad? Donde tenemos muchas personas y nuestro regreso es a las 11, 12 de la noche. Nos cansamos, nos da sueño manejando, pero aún así nosotros vamos con mucho ánimo, ¿verdad? Hay bastante frío, a veces bastante calor, pero aún así nosotros vamos a esos lugares, ¿verdad? En los sábados nos vamos tempranito igual. Yo salgo a la una y media de trabajo, aún así nos vamos nosotros, ¿verdad? Y igual con hambre, con sueño, con cansancio, ¿verdad? Pero gracias a Dios el Señor nos fortalece, nos anima. Nos quedamos en Sosorique hasta las 5 o 6 de la tarde, nos cambiamos a Boravampo a las 7 hasta las 9 de la noche, ahí dormimos en el templo, tenemos unas colchonetas que nos hicieron llegar, ahí dormimos, al día siguiente, domingo a las 11 estamos allá rumbo a la presa en la Misión Nueva, ¿verdad? Y ya nos venimos, si alguien nos invita a comer, llegamos a comer, si no, pues así nos venimos a Boca Arroyo y ahí también estamos en la tarde. Y nuestro regreso a la casa sería ya hasta las 8 de la noche, 8, 9 de la noche, ¿verdad? Entonces todo es muy bonito. Yo los invito a que no quiten la mirada de su llamado. Busquen primeramente Dios, como dice el versículo de la Biblia, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Sírvanle con gozo, con mucho amor, abracen a los niños, saluden a los niños, a las personas, ¿verdad? Muéstrenle su amor, muéstrenle su apoyo y muy importante, busquen la persona idónea. El día que se casen, busquen a la persona idónea que también ame a las misiones, que también comparta su sueño, ¿verdad? De ir a predicar, porque no es fácil. Alguna persona va a decir, yo no voy, y eso nos va a quitar el tiempo y el llamado. Dios me lo bendiga, jóvenes. Anímense y échenle muchas ganas a cumplir el propósito por el cual fueron ustedes llamados. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Diciendo, gracias por pues motivarnos, animarnos con este testimonio tan maravilloso, que el Señor les siga bendiciendo, les siga usando. Y quiero en este tiempo invitar a mi hermano Jair, si puedes orar por nuestro hermano Joaquín, nuestra hermana Lupita, que el Señor les siga fortaleciendo y les siga sustentando en este tiempo de servicio.